El extrusado de la proteína de soja. El sistema de extrusado prensado de la soja consiste en un procesamiento del grano a través de una extrusora en seco, sin agregado de vapor, y posterior prensado de la misma en prensas de tornillos continuas para recuperar el aceite contenido y obtener speller de alta calidad. Este speller es apto para varios usos, tanto en alimentación animal como en alimentación humana. Era el proceso que les había detallado al último en el gráfico anterior. Durante el extrusado, el grano de soja se desmenuza y calienta por fricción a través de sistemas de tornillos y frenos de cizallamiento internos. Están acá, sin elementos de calentamiento externo, y su temperatura se eleva cerca de los 130 a 150 grados centígrados, dependiendo de la humedad del grano. Durante el periodo de circulación en el cañón, que no excede los 20 segundos, es también sometida a un proceso de presión interna cercana a 40 atmósferas. La soja extrusada obtenida sale por un orificio al exterior en forma de chorro, donde pasa a presión atmosférica súbitamente, produciendo la evaporación del agua y reduciendo la humedad a valores de 4 a 6%, que son valores ideales para la extracción del aceite. Estas rupturas de la celda produce también la liberación de tocoferoles, que actúan como antioxidantes naturales, prolongando la duración del aceite y el speller. Este proceso de extrusión va a producir diferentes efectos positivos. El primero de ellos es la desactivación de los factores antinutricionales de la soja, tales como los inhibidores de la tripsina y la quimiotripsina, ureasa, hemaglutininas y factores alérgicos tales como la glicinina y la beta-conglicinina. Dado que estos factores son en su mayoría proteínas, es importante al eliminarlos o desactivarlos tener cuidado de no quemar las proteínas útiles como la lisina, que podrían provocar la reacción de Maillard. El proceso de extrusión lo permite, obteniendo altos valores de proteínas digestibles, mayores a 90-95%, y de energía metabolizable, en contraste con la desactivación por otros métodos, tales como el tostado por calor directo, el micronizado, etc., donde la lisina es sobrecocinada, reduciendo su digestibilidad. Otro efecto de la extrusión es la ruptura del grano a la forma de harina, reduciendo el trabajo que debe realizar la prensa para la extracción al romper las celdas que contienen al aceite y por lo tanto poniendo la soja extrusada en condiciones óptimas de prensado para extracción del aceite. Descenso de la humedad contenida, secado del grano por pérdida en forma de vapor a la salida. Y otro efecto es el calentamiento de la masa a prensar, disminuyendo la viscosidad del aceite y permitiéndole fluir con facilidad, redundando en mayor extracción y menor efecto de la prensa. Bueno, vamos a ir al paso del refinado del aceite. Habíamos dicho en el esquema anterior que obteníamos el aceite de soja. Este aceite es un aceite destilado que lleva en su masa algunos elementos que son indeseables y que dificultan su almacenaje y posterior utilización. Estos elementos son derivados del fósforo,
llamados fosfatidos, que tienen la particularidad de combinarse con el agua formando compuesto de gruesa viscosidad. Estos compuestos de gruesa viscosidad pueden ser eliminados a través de un proceso que se denomina desgomado. Para hacer el desgomado se agrega al aceite un 2% de agua caliente y en algunos casos algo de ácido cítrico o ácido fosfórico. Luego, esta emulsión se hace pasar por una clarificadora centrífuga que separa los compuestos de alta densidad, que son las gomas, del aceite. En este proceso se insolubilizan los fosfolípidos. El aceite desgomado que se obtiene es almacenado en tanques para pasar luego a la planta de refinado. El refinado del aceite se realiza en varios pasos. El primero es la neutralización. En esta etapa, el aceite previamente calentado es tratado con una solución alcalina, como la soda cáustica, para bajar los niveles de acidez y la oxidabilidad de los aceites. Esto se logra eliminando los ácidos grasos libres bajo la forma de jabones residuales. Otro paso es el descerado, en donde el aceite es enfriado y mantenido a baja temperatura. Se favorece la formación de cristales de cera que se separan del aceite por centrífuga o filtración. Luego viene la decoloración. Una vez neutralizado el aceite, se procede al decolorado o blanqueado. Para esto, el aceite es tratado con arcillas decolorantes donde se elimina la clorofila y los pigmentos carotenoides hasta ajustar los colores a las especificaciones de calidad. Finalmente, viene el proceso de desodorización. Este proceso se realiza para eliminar sustancias como aldehídos y cetonas que causan olores desagradables. Esto lo logran tratando el aceite a altas temperaturas, 240 a 250 grados centígrados, en columnas de vacío y con un arrastre de vapor de agua. Hay que evitar tratamientos prolongados, ya que hay peligro de originar una polimerización. Luego de estos procesos se obtiene el aceite de soja listo para su envasado y consumo. Habíamos dicho que otro de los productos que se obtenía es la lecitina. La lecitina, la presentación comercial generalmente es como una lecitina de soja líquida. Es un líquido higroscópico de color marrón anaranjado, de aroma y sabor característico. El tenor de fosfolípido y de humedad ejerce influencia directa en la viscosidad. La característica química de esta lecitina líquida estándar más importante es su poder emulsionante. Las moléculas de fosfolípidos poseen una parte polar hidrofílica y otra apolar lipofílica, responsable por el poder de reducción de la tensión interfacial entre una mezcla aceite-agua. Ese poder emulsionante es utilizado en aplicaciones como bebidas, margarinas, aderezos, etc., permitiendo la obtención de emulsiones tipo aceite-agua o agua-aceite. Otra forma de presentación comercial de la lecitina es la lecitina filtrada. Se utiliza en cosméticos y cápsulas de gelatina donde la transparencia es importante. Es obtenida por filtración del aceite bruto antes del desgomado. También tenemos la lecitina con baja viscosidad,
que es la lecitina bruta corregida hasta un 50% de insolubles en acetona con aceite de soja refinado. En este nivel de fosfolípido, la viscosidad se reduce de 120 POA a 30 POA a 25 grados centígrados. Esta viscosidad es suficiente para que la lecitina pueda ser pulverizada directamente en productos en polvo como la leche en polvo o el cacao en polvo. Lecitina en polvo es obtenida a partir de la extracción de los triglicéridos de la lecitina bruta por medio de la utilización de acetona. Lecitina hidrolizada. Posee una mayor solubilidad en agua que la lecitina líquida estándar y produce emulsiones tipo aceite-agua más estables. Y lecitina hidroxilada es obtenida a través de la reacción de los fosfolípidos por medio de ácido láctico. Son recomendadas en emulsiones de bajo contenido graso. Ahora bien, estas lecitinas tienen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, puede ser utilizada como ingrediente o coadyuvante durante el proceso de elaboración del chocolate. La lecitina líquida es aplicada en el proceso final de elaboración para que no interfiera en la eliminación de humedad. Su presencia reduce considerablemente la viscosidad de la masa debido a la disminución de la tensión interfacial entre la manteca de cacao y las partículas de azúcar, evitando así la utilización de cantidad adicional de manteca de cacao. También es utilizado en galletas, ya que la lecitina mejora el manipuleo de la masa y la homogeneización de la grasa con la harina. Es adicionada en proporciones de 0,5 a 1% en casi todos los tipos de galletas como dulce, cracker o cookies, donde la lecitina actúa principalmente como desmoldante para mantener la masa como una emulsión agua-aceite. También se utiliza en el panificado, donde los fosfolípidos forman un conjunto almidón-gluten-fosfolípido que resulta en mejor manoseo, extensibilidad, suavidad y mejor tiempo de vida útil, por retardar la retrogradación del almidón. La lecitina es adicionada en asociación con otros emulsionantes como monodiglicéridos y polisorbatos. También se utiliza en las margarinas, donde la lecitina es adicionada en conjunto con los monodiglicéridos en la fase oleosa como emulsionante. Tiene la propiedad de actuar evitando salpicaduras en margarinas culinarias. Se utiliza también para la solubilización de polvos. La mayoría de las leches en polvos y chocolatadas solubles utilizan lecitina. En estos alimentos es necesaria la utilización de un producto de baja viscosidad para permitir su pulverización. La lecitina actúa reduciendo la tensión superficial del agua y evitando la rápida gelificación de la lactosa y posterior formación de gránulos en polvos lácteos. También es utilizada como desmoldantes en la mayoría de los desmoldantes industriales o de uso doméstico. Una mezcla de 10% de lecitina en aceite reduce la cantidad de desmoldante a ser utilizado. En productos naturales o nutricionales, donde las lecitinas transparentes o concentradas en fórmulas de grano, que son 97% de insolubles en acetona, son las más utilizadas para el consumo directo o en cápsulas como suplementos dietarios, mezclada o no con otras sustancias como
algas o tocoferoles. En los siguientes cuadros se observa la utilización de productos derivados de la soja en diferentes productos alimenticios, destacándose la propiedad funcional por la que son aplicadas en los diferentes tipos de alimentos. En este cuadro se continúa detallando la utilización de los derivados de soja en los diferentes sistemas alimentarios y su propiedad funcional. Por último, hay que realizar el control de calidad de las harinas de soja o de los granos de soja. Entonces, este control de calidad se realiza tanto en los granos como en las harinas de soja. Se evalúan las condiciones del procesado, básicamente el calentamiento al que es sometido el producto. Si el grano o la harina es sometida a un calentamiento insuficiente, no se inactivan los factores antinutricionales. Si hay un calentamiento excesivo, se destruyen los aminoácidos, disminuye su digestibilidad y afecta el valor nutricional del alimento. También se realiza una evaluación de la actividad ureásica. La enzima ureasa hidroliza la urea produciendo dióxido de carbono y amoníaco que provoca un aumento del pH. La ureasa se inactiva por la aplicación de calor. Su destrucción está altamente correlacionada con la inhibición de los inhibidores de tripsina y de otros factores antinutricionales. El test se basa en la evaluación del incremento del pH, que debe tener un valor de 0,3. El índice de solubilidad de proteínas indica el porcentaje de proteínas que se disuelven en agua en condiciones normalizadas. Este índice de solubilidad de proteína es igual al porcentaje de proteínas solubles por el porcentaje de proteínas totales por 100. La solubilidad de las proteínas disminuye con el proceso de calentamiento. Entonces decimos que un índice de solubilidad de proteína mayor a 60% nos indica productos crudos y menor a 40% productos sobrecalentados. También tenemos otro control para realizar en las harinas, que es la determinación de lisina reactiva. La lisina es el principal aminoácido afectado por el sobrecalentamiento. Se producen reacciones de Maillard que afectan el contenido y la digestibilidad de lisina. El valor óptimo de lisina disponible debe ser mayor al 85%. Bueno, con esto finalizamos la clase de legumbre. Espero que le haya sido de utilidad. Y bueno, gracias por su atención.